Muchas gracias, queridos hermanos, por abrir las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 24ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio especial, queridos hermanos, sobre todo porque nos muestra una faceta de ternura de Jesús, cuando ante la población de Naín va viendo ese cortejo fúnebre de una pobre mujer viuda, es decir, que prácticamente ya no le quedaba nada más, que su hijo único ahora lo tiene que ver enterrado. Y obviamente una mujer en ese tiempo, sola, viuda, era prácticamente una condena de muerte, porque ella por sí misma no podía valerse. Entonces Jesús se compadece de esa situación de esa pobre mujer y le dice incluso y le consuela: «No llores». Y junto a este consuelo, Jesús se pone a la obra y vuelve a la vida a su hijo único. Y esto es lo interesante, la compasión que tiene Jesús por las personas que se encuentran en una situación verdadera de desgracia, de dolor. Jesús se compadece del dolor ajeno y siempre busca la manera en cómo remediar ese dolor. Y ese es algo en lo cual Jesús es experto, y sobre todo es un deseo que nace en lo más profundo del corazón de Jesús. Y eso a nosotros también nos debe de ayudar y sobre todo de inspirar en nuestro ejemplo cristiano. ¿Por qué? Porque actualmente vivimos en una sociedad en donde el dolor ajeno para nosotros no es más que una noticia de cada día. Ya el dolor ajeno para nosotros es algo que no nos interesa, que no nos mueve y simplemente no nos importa en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos el dolor ajeno termina siendo para mí motivo de gracia, motivo de humor, motivo de chiste o inclusive de complacencia y de placer. Ver el dolor de la otra persona, nos volvemos insensibles. ¿Y cuál es el problema? Que luego, cuando nosotros somos víctimas de ese dolor y nos encontramos ante esa misma actitud que nosotros alabamos, nos enojamos, nos indignamos, empezamos a protestar y nos damos cuenta de la hipocresía de que nosotros somos partícipes de esa falta de conciencia del dolor ajeno. Jesús nos llama ahora a nosotros los cristianos a compadecernos del dolor ajeno y sobre todo de un dolor que no debe de tener fronteras, porque también puede ser que nosotros sintamos dolor, por ejemplo, por hermanos que son de nuestra comunidad cristiana, pero de los que no son de nuestra comunidad cristiana o inclusive que no profesan la fe en Cristo, entonces nosotros nos alegramos con ese dolor, pero no tiene que ser así. Nosotros debemos de sentir ese dolor de cada ser humano, porque al final todos estamos llamados a ser hijos de Dios, aunque no todos terminen siendo parte de esta familia en Cristo. Pero debemos de aprender a saber llorar con aquellos que sufren y buscarle una solución al dolor del otro. No simplemente se trata de decir: «Ay, pobrecito», sentir lástima por aquella persona que está sufriendo. No, también debemos de aprender a ayudar cuando observamos el dolor verdadero, no un dolor falso, no un dolor hipócrita, no un dolor de una persona que simplemente busca dar lástima para aprovecharse de la gente, sino de ese dolor verdadero de una persona y buscar darle ese consuelo, esa ayuda cristiana
para que esta persona pueda salir precisamente de ese dolor. Y sobre todo porque cada vez que nosotros hacemos esto, se cumple lo que dice casi al final de esta parte del Evangelio. Dios ha visitado a su pueblo. Cada vez que nosotros vamos con el consuelo que viene de Dios, que surge de nuestro corazón, entonces la gente es capaz de sentir la presencia del Señor. Es capaz de sentir que Dios está con ellos junto con la acción de cada uno de nosotros cristianos.